Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. Se acaba de inaugurar en la Maison de l'Argentina, la Casa de Argentina, de la Cité Internacional aquí en París, una exposición de El Colectivo en la que el desnudo, tanto masculino como femenino, es protagonista. Los componentes de este colectivo de artistas argentinos, en los que encontramos reconocidos pintores, escultores o incluso fotógrafos, se han volcado en el desnudo, tristemente de actualidad por la censura que se ha impuesto en imágenes poco vestidas por parte de alguna red social, por no citarla, Facebook. Y para hablarnos de esta exposición y de su propia trayectoria artística, tenemos con nosotros a Ricardo Mosner, artista polifacético, hiperactivo y, si me permiten, conductor del colectivo, además de comisario, curador de esta exposición. Buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, Sí. Donde muy joven vas a formar parte de la vanguardia artística. ¿Empiezas en el arte para divertirte o por interés artístico? Y no sé, alguna motivación así desde niño siempre he estado dibujando y bueno, entonces cuando empecé a relacionarme con el mundo artístico, con la bohemia argentina, empecé a hacer cosas, a escribir en revistas, a publicar, a tratar de montar una compañía de teatro. No era fácil, me imagino, en Buenos Aires en los 60 hacer eso. Al principio sí, luego no. Luego cuando, no que fuera fácil, pero era bueno, así como era divertido, emocionante eso, y luego se puso bastante pesado cuando empezó a haber una censura tipo física, ¿no? Así de prohibición, y bueno, yo partí en ese momento. En el 71 vienes a Europa, en barco además, primero a Londres y luego a París. También vas a vivir en Holanda, en plena época psicodélica, hippie. Sí. Imagino que se tomaba de todo, ¿no?, en aquel entonces. Sí, de todo. Sí, llegué a Londres, que era un poco el sex appeal de esa época, el swing in London, y luego vine a París y luego dando vueltas y con lo que estaba más o menos, que no sabía bien qué era todavía, pero que era como formar una compañía multimedia, digamos, donde hubiera circo, música, textos, una cosa como general así de artística, de expresión artística, porque el sistema de galerías y de museos y todo eso era como que no estaba como medio para nosotros, no era lo que queríamos hacer, y todo era underground y no oficial y etcétera. Y entonces y en Holanda fue el lugar más propicio, fue el lugar en donde me dieron las posibilidades, y entonces me quedé ahí 3 años creando, no sé, unos 12 espectáculos diferentes para niños, de marionetas, acciones públicas, espectáculos entre la performance, el happening y el teatro, en salas de conciertos de rock. Así que, Era el teatro en polvo. El teatro en polvo, el Powder Theater y Teatro en poudre. ¿Os desnudabais en escena en aquellos 70 aquí en Europa? Sí, era decir, yo tenía siempre, en el lugar donde estaba, tenía mis cuadernos, mis pinturas. Bueno, en Ámsterdam, como tenía un lugar grande, tenía como un taller, pero eso era como una cosa media como privada, y de tanto en tanto, cuando se presentaba la posibilidad, yo exponía, pero mi arte o mi medio para expresarme era el escenario, ¿no? Entonces que era todo muy visual, que había muchas máscaras, había color. Para mí eran como pinturas, pero en vivo, ¿no? ¿No os desnudabais en escena? Sí. Inclusive en Holanda, que era el lugar muy que estaba todo permitido, o sea, hasta todo lo que estaba prohibido en todos lados, y que no había como era la municipalidad que nos había contratado para el Fond del Parc, que es un gran parque, un poco como el Jardin de Luxemburg, más grande aún, y había una escena muy grande y hacíamos el espectáculo ahí. Y yo tenía una parte en donde había yo y una bailarina, estábamos completamente desnudos, y que salíamos en escena, y había toda una acción así, y me habían dicho, como conocían el espectáculo, me habían dicho que... Pero lo hicimos igual, que por ahí había problemas, porque como es un lugar público, había muchos niños que venían, y bueno, pero
Han pasado apenas 50 años desde entonces. El mundo ha cambiado, ¿no? Nos hemos vuelto más conservadores. Los espectáculos de tu grupo de teatro no se podrían representar tal cual, ¿no? Ahora. Tal vez sí, porque sigue habiendo avant-garde y cosas muy, no sé, bastante osadas, pero lo que hay mucha es autocensura también, lo que me estoy dando cuenta, que antes de que de todas maneras digan algo, ya la gente empieza a decir y que esto puede ser esto, y que esto puede provocar esto, y que no sé, o que alguna persona se va a enojar, entonces ya está todo como muy, bueno, esto que nos ha pasado en Facebook, cuando yo he querido comunicar con la exposición, bueno, ya ni siquiera es una restricción ideológica, es un robot que se equivoca que censura obras clásicas del museo, que censura una foto, Sí, porque los algoritmos le han indicado que... Ha censurado el origen del mundo de Courbet. Sí, y en esta exposición yo he hecho un trabajo con Belén Roncoroni, una dibujante, y en el cual nos dibujábamos, había un dibujo que es en un espejo y que está basado en un cuadro célebre de l'École de Fontainebleau, que son dos mujeres, que hay una que toma el seno a la otra, que es una obra conocidísima, también creo en el Louvre, y bueno, ha estado, como la pusimos de referencia para que se viera de dónde venía nuestro dibujo, la han censurado, no nuestro dibujo, pero han censurado la obra esta. Increíble. Clásica. Cuéntanos, Ricardo Moser, ¿cómo nace el colectivo? El colectivo nació de un poco de casualidad, digamos, había bueno, hay todavía, pero ahora ha cambiado el sistema, había un café llamado El Sur que tenía actividades culturales, y en donde hemos hecho 1 o 2 exposiciones por año durante mucho tiempo, a partir del 2004. Cuando se abrió este lugar me habían invitado a exponer, a mí así personalmente, porque yo pasé adelante de ese café la primera vez que lo vi y había un afiche mío. Entonces entré a preguntar por un afiche de Toulouse. Entonces pregunté cómo estaba ahí. Me dice, porque tenemos una sucursal en Toulouse, y hablando, me dijeron si quería hacer algo porque iban a inaugurar, hasta ese momento era un almacén, y iban a hacer un restaurante y con actividades. Y entonces me invitaron a hacer una exposición, hice una exposición de afiches, porque no quería poner pinturas, y tuvo mucho éxito esto. Entonces luego me dijeron que por qué no me ocupaba de hacer cosas en una actividad así con respecto a los pintores, y entonces hicimos una exposición donde invité a todos los amigos, artistas, para que trajeran una obra, pero era así sin ninguna, y era el aniversario de Cortázar. Entonces se llamaba Autour de Cortázar, alrededor de Cortázar, eran los 20 años después de su muerte, y bueno, y la exposición, y los artistas se entusiasmaron y trajeron todos muy buenas obras, y el restaurante, como abría, estuvo muy generoso para la presentación, y así hablando, exposición colectiva, salió el colectivo, y entonces ahí quedó bueno, yo dije unas palabras y ahí quedó el colectivo. Entonces así nació. Y en ese colectivo está la élite de la artística argentina aquí en París. Gente tan importante como Le Parc, Jacques Banarsky, fallecido desgraciadamente, Pablo Reynoso y Ricardo Mosner. Sí, y bueno, también Antonio tantos Seguí, Roberto Plaza, son muchos. Ahora sí los nombramos, se van a 40. sentir. Pero sí fue así que... No sé, bueno, creo que esa cita que teníamos 1 o 2 veces por año en ese lugar, dio como una cosa muy así convivial, y los artistas, que cada uno tenía su trayectoria son los artistas más representativos que representan la pintura argentina en el mundo, en Francia, en el mundo. Les da placer así, porque quería encontrarnos entre nosotros. Justamente muchas veces me han dicho, bueno, tienes que hacer un manifiesto, explicar qué es, o me preguntan, no se puede, porque hay de todos los artistas conceptuales, artistas figurativos, artistas abstractos. La idea es que estamos todos sobre un mismo techo y nos tomamos un trago, y como nos gusta entre nosotros mostrar algo que hay un poco así de como un challenge, ¿no? De lo que estoy haciendo ahora, o esta obra que yo la hice ya hace mucho, entonces, y bueno, y después mi idea fuera lo de los temas, cada vez encontrar un tema un poco que convoque. Entonces, y como los argentinos, yo en Francia también por ahí
por eso que estamos aquí, si un espíritu de contradicción, tú dices una cosa y empiezan a que, ay, ¿por qué no? Otra. Bueno, cuando hay 4 o 5, yo voy hablando un poco que veo que les entusiasma, entonces ahí vamos por ese tema. ¿Cómo se tomaron cuando les propones hacer una exposición dedicada al desnudo? Sí, bueno, todo el mundo le dice, sí, yo tengo. Entonces porque todo el mundo tiene de alguna manera. Y bueno, la idea también es que el desnudo es un poco lo que tenemos más cerca de uno mismo, nuestro propio cuerpo o el cuerpo del otro. Entonces, no ha habido mucha discusión. Y también es que últimamente, las últimas exposiciones, es un poco una revisitación de los temas clásicos de historia del arte. Entonces, el tema anterior había sido la cosa mental, entonces estaba la mente, entonces ahora estaba bien ir al cuerpo, digamos. Y antes fue el paisaje, y antes fue la música, así que hay un poco, últimamente, los temas son temas que reúnen un poco porque hay una referencia histórica, entonces la idea es hacer un tema histórico del arte, un tema que ha sido tratado ya por muchos artistas, pero ¿cómo lo ve un artista de hoy, un artista del colectivo hoy? Alguna de las obras puede causar polémicas, pensando en unas fotografías de sexos masculinos, 6, si no me equivoco. Sí. Manuel Cancel ha hecho ese trabajo. ¿Habéis tenido problemas para exponerlo, para colgarlo? No, pero sentí un poco cuando apareció en la casa. A mí cuando lo vi me pareció fantástico, porque es una buena reflexión sobre, y también, bueno, como lo explica Luisa Futoransky en el texto, que es una exposición como que trata mucho de la intimidad, porque cada uno ha contado un poco sus historias a través del desnudo, de su cuerpo o de los cuerpos que frecuenta. Entonces era como iba mucho con el tema, aparte de que la gente le puede gustar por la factura o por el estilo o eso, pero en todo caso, como idea, como concepto de obra, me parecía muy representativa. Y hubo un poco, vi que estaba un poco, sí, también el problema de que en la Casa Argentina a veces hay escuelas o clases de niños, pero es como una autocensura pensar eso, porque en los libros de anatomía también hay sexos masculinos, porque no hay tampoco ninguna intención en el cuadro, o hay una intención, pero no está hecha de una manera explícita. En fin, tienen una cita en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional, aquí en París, para la exposición de El Colectivo Desnudo. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros, y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les convocamos para una nueva edición de Escala en París.